Biblia en el libro de los Jueces. El libro de los Jueces. Si hay algo que al hombre aparta de Dios, si hay algo que Dios no puede soportar, si hay algo que Dios no puede tolerar, es el pecado. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no puede compartir donde hay pecado. Algo que desde un principio hizo separación entre nosotros y el Señor fue la desobediencia, el pecado, por el cual Eva, dice la Biblia, que incurrió en transgresión, y dice que todo el pecado entró a todos los hombres. El pecado nos aparta de Dios. El pecado pone una barrera entre el Señor y nosotros. El pecado no permite que veamos con claridad. El pecado no permite que escuchemos la voz de Dios. El pecado no permite que las bendiciones de Dios vengan a nuestras vidas. Entonces hay un canto muy viejito. No sé si la hermana Emilia me puede ayudar con este canto. ¿Cómo se llama? Dice este canto: ¿para qué pecar si soy salvo? ¿Para qué pecar si ya tengo a Cristo? ¿Para qué pecar contra Dios? ¿Cómo se llama ese canto? A ver, los más antiguos. Bueno, Vicky, ¿cómo se llama? Papá, ¿cómo se llama? Así se llama: ¿para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Entonces, si nosotros sabemos que el pecado nos aparta de Dios, ¿para qué pecar? Si sabemos que el pecado nos aparta y nos roba bendición, ¿para qué pecar? Pecado nos aleja de la presencia del Rey. Antes, en el Antiguo Testamento, dice que el Señor hablaba directamente con el hombre, y hablaba Moisés cara a cara con el Señor, y hablaba el Señor a Josué, y hablaba a los patriarcas, y hablaba así. Ahora ya no se puede escuchar la voz de Dios audible. ¿Por qué? Porque el hombre, es tanto pecado en el hombre que ya no puede. El Señor dijo en el capítulo 6 de Génesis: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente sus designios son de pecado, de maldad. Entonces, nosotros tenemos que, si queremos entender la Biblia, queremos entender su palabra, tenemos que alejarnos del pecado, apartarnos del pecado. El pecado enoja a nuestro Dios, y nosotros no queremos hacer enojar a nuestro Dios. Nosotros queremos que nuestro Dios esté contento con nosotros. Pues si Él está contento y nosotros le honramos, Él nos honrará. Él nos escuchará, Él nos bendecirá, Él responderá. Pero necesitamos estar alejados del pecado. Vamos a la Biblia, Jueces capítulo 16, versículo 16 al 21. Si usted lee todo el capítulo 16, le va a dar entendido de qué habla. Sansón y Dalila, ¿cuántos no se acuerdan de esa historia? Yo me acuerdo cuando era pequeño que la daban en la televisión, se llamaba Cantinflas Show. ¿Sí lo llegó a ver usted? Y yo vi esa historia de Cantinflas Show, y sacaban a Sansón. Era un cantinflita del muñequito que andaba ahí con la historia, se transportaba la historia. Y papá tenía libros, una Biblia ilustrada. Una Biblia ilustrada de las grandes, con dibujos, y ahí yo vi la historia de Sansón. Venía como había arrancado las puertas y había hecho tremendas cosas, porque el Espíritu de Dios venía sobre él de cuando en cuando. El Espíritu de Dios venía y tomaba y le daba poder y le daba fuerza. ¿Cuántos hablaban que vive? Y nos cuenta el capítulo 16 la historia de Sansón y Dalila. Dalila, una mujer ambiciosa, una mujer codiciosa, que lo único que le interesaba era quitarle su poder a Sansón. Era filistea,
Entonces ella hacía por su pueblo, no iba a hacer por Sansón. Aunque Sansón se había quedado con ella, ella no iba a hacer por Sansón, ella iba a hacer por su pueblo. Por eso cuando tú te cases con un inconverso, el inconverso no va a ser por ti, va a ser por su creencia. El inconverso a tarde o temprano va a tener que ir a bautizar a tu chamaco. Va a tener que ir a doblar tu rodilla ante Baal, ante la Guadalupana. ¿Por qué? Porque la historia nos enseña, a lo largo de la historia nos enseña que el pecado es algo terrible. Le decía ayer en la plaza a los que estaban escuchando, que por cierto pasaron bastantes personas al frente, le decía a los que estaban escuchando que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, y que el diablo venía a matar, robar y destruir. Y le preguntaba: escoja usted qué quiere. ¿Quiere que su familia, su matrimonio, su vida sea destruida? ¿O quiere que su familia, su matrimonio, su vida tenga vida en abundancia? Entonces usted escoge. Y gloria al Señor que había un joven ahí que se resistía. Traía lentes oscuros y estaba llore y se resistía. Hasta que tuve que llamarlo directamente. Dije: tú desde la gorra, ven para acá. El Señor tiene algo contigo. Y el joven, al mandar el hermano Ernesto, le dije: hermano Ernesto, vaya por él. Cuando el hermano Ernesto iba por él, el joven ya venía caminando quebrantado. Bendito el nombre del Señor para siempre. El pecado nos aleja de Dios. Entonces, ¿para qué pecar? Pero ¿sabe que el pecado no se origina así rápidamente? No. El pecado se cocina. El pecado se va cocinando. Lo echas en una vida y vas cocinando. Se va cocinando, no es de la noche a la mañana, se cocina. O dice la palabra que la serpiente se paseaba en el huerto, iba cocinando, iba tramando. El pecado se cocina. Los hijos de Dios tenemos que alejarnos del pecado y no coquetear con el pecado, no coquetear con el pecado. Si coqueteamos con el pecado, tarde o temprano el pecado nos va a alcanzar, que el Señor reprenda al diablo. No podemos coquetear con el pecado. No podemos hacerlo. Y ese fue el problema de Sansón. Sansón estaba coqueteando con el pecado. Y por haber coqueteado con el pecado, cayó. Problema de muchos jóvenes, coquetean mucho con el pecado. Problema de muchas amas de casa, coquetean con el pecado, le abren la puerta al pecado, ven novelas en su casa y quieren que Dios obre, ven películas de terror y quieren que la paz de Cristo esté en sus hogares. No coqueteemos con el pecado. Capítulo 16, versículo 16. Póngase de pie con su Biblia en la mano, si es tan amable. ¿Cuántos quieren bendición de Dios? Entonces no coqueteemos con el pecado. No coqueteemos con el pecado. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. No viene por una iglesia coqueta. El Señor no viene por una iglesia coqueta. ¿La vale conmigo? Mira lo que dice la Biblia, Jueces capítulo 16, versículo 16. Y aconteció que presionándola ella cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí. Si me debilitare y me debilitaré, y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque me ha descubierto su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero
hizo que él se durmiese. ¿Qué hace el pecado, hermano? Te duerme. El pecado adormece. El pecado te mece. Te carga así y te empieza a arrullar. Mira qué bonito canta Mascoví. Mira qué bonita novela. Oh, te vas a perder el final. Mira que hoy juega el Santos y si no gana, hoy juega el Chivas. No. El pecado te duerme, te arrulla, te apapacha. ¿Y qué hizo aquí? Lo durmió. Ella hizo que se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 querejas, 7 mechones de pelo. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ruego con todo mi corazón que tu Espíritu Santo tome control de mi mente, mi pensar, mi sentir, y que tu palabra, Señor, salga pura, limpia, cual es. Que fortalezcas, exhortes, redarguyas, reprendas, edifiques tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y la honra es para ti. Ruego por aquellos que van a escuchar a través del internet, que se aperciban y que despierten de ese sueño en el cual el pecado arrullándolos los ha metido. En el nombre de Cristo Jesús te doy la gloria. Cubro tu sangre de poder, toda la iglesia, mi corazón, mi ser, y te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Puede sentarse, mi hermano. El pecado arrulló a Sansón. Ella venía y le decía: dime tu secreto. ¿En qué consiste tu secreto? ¿Cómo le haces? Y Sansón le dijo la primera vez: ¿sabes qué? Si tienes 7 limbres verdes y los amarras y me atas con ellos, voy a perder mi fuerza. La mujer así lo hizo. Luego le avisó a los filisteos. Los filisteos vinieron y Sansón rompió aquello como si fuera cualquier cosa y peleó contra los filisteos. Luego la mujer volvió a seducir, volvió a arrullar, a dormitar, y le dijo: si me ataras con cuerdas nuevas sin usar, entonces perderé mi fuerza. Y así lo hizo la mujer, lo ató con cuerdas nuevas. Pero cuando ella dijo a los filisteos, se levantó y peleó. Pero después, tanto insistirle, el problema fue de Sansón, que Sansón estaba coqueteando, porque el Señor ya le había dicho: no le digas a nadie en qué consiste tu fuerza. No le digas a nadie. Y él no hizo caso, sino que coqueteó varias veces. Estuvo coqueteando. Y la tercera vez, ese coqueteo dio fruto. El apóstol Santiago dice que la concupiscencia cae al corazón. Y cuando cae el corazón, da fruto el pecado. Y el pecado consumado da la muerte. Entonces, lo que sucedió con Sansón es que Sansón estaba coqueteando con el pecado. Estaba coqueteando. Lo que pasa con muchos cristianos en la iglesia: coquetean con el pecado, le coquetean al enemigo. Y como los gatos, ¿sí conocen los gatos? Cuando se le acerca el gato y comienza a ronronearle y se le pasa por el pie, le da vuelta. ¿Qué está haciendo el gato? Le está coqueteando. Algo quiere. Algo quiere.
Entonces, el pecado, cuando el pecado viene a nuestras vidas y nos quiere seducir y nos quiere coquetear, ¿qué quiere de nosotros? ¿Qué busca de nosotros? La unción del Espíritu de Dios. Quiere robarnos la unción, quiere quitarnos el contacto que tenemos con el Padre, quiere quitarnos la armonía que tenemos con el Señor. Y muchos de nosotros decimos: nada más esta vez, Señor, nada más esta, ya no más esta vez. Esta es la última novela que voy a ver. Después le pediré perdón al Señor, me levantaré y el Señor me restaurará. Mucha gente piensa así. Esta vez, ya no más esta vez. Voy a ir a la fiesta que me invitaron y le voy a decir a papá y a mamá que fui a otro lugar, nada más esta vez. Después me arrepiento y el Señor me restaura. Mucha gente piensa así. Ya no más esta. Y estar en la computadora, le voy a dar aquí una vez nada más, le voy a dar aquí. Parece la pornografía. Si nada más esta vez, que al cabo después me arrepiento y Dios me restaura. ¿Sabe qué está haciendo el ser humano con eso? Le está coqueteando al pecado. Y lo que va a pasar por estar coqueteando en el pecado te va a seducir. Y como a Sansón, Dalila lo durmió, el pecado te va a adormecer espiritualmente, a tal grado que ya no vas a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ya no vas a ver la diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ya no vas a notar la diferencia, como dice el capítulo 5 de Isaías: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Ay de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado, tanto coquetearle al pecado, adormece. Y tu espíritu se duerme. Y cuando menos esperas, caíste en la red del pecado. Caíste en la trampa del pecado. ¿Por qué? Porque coqueteas. Porque si el Señor dice que vivamos en santidad, al decir que vivamos en santidad tenemos que apartarnos de todo aquello que cause mal, todo aquello que produzca mal. Dicho sea de paso, vamos a tener un estudio bíblico acerca de los sueños. No todos los sueños son de Dios. Sueños que vienen, te producen inquietud, te producen miedo, no son de Dios. Sueños que te inquietan, no son del Señor. Sueños que su fin van dirigidos a la destrucción, no provienen de Dios. Porque Cristo está a su amado dar a Dios el sueño. ¿Cuántos valores que vivimos? Pero tanto coquetear con el pecado, tanto coquetear con el pecado, que un día que el Señor reprenda al diablo, si no desistes de estar coqueteando, vas a caer. Si no desistes, si no te olvidas de estar coqueteando, vas a caer. El pecado nos aparta, el diablo lo sabe. El diablo sabe que Dios no puede resistir el pecado, no puede ver el pecado. Para eso vino Cristo Jesús, para deshacer las obras del diablo. No puede. Pero si tú sigues coqueteando y coqueteando y coqueteando, va a llegar un día en que tú vas a hacerle como Sansón. Y vas a decir: no, ya no más esta vez, que al cabo me arrepiento, le pido perdón al Señor. Ya no más esta cervecita, ya no más este cigarrito, ya no más 2 o 3 malas palabras, ya no más 2 o 3 mentiras, ya no más voy a robar poquito, ya no voy a robar mucho. Alábale porque vive. Estás coqueteando con el pecado te va a atrapar y te va a dar muerte espiritual. Que el Señor reprenda al diablo. Pero es importante que no coquetees con el pecado. No coquetees con el pecado. No coquetees. Cuando tus amigos en la escuela se ponen bromistas, se ponen con bromas de doble sentido, y tú
te ríes con ellos, estás coqueteándole al pecado. Cuando tus amigos de la escuela te invitan, vente, vamos acá, vamos allá, estás coqueteando con el pecado. Cuando vas por la carretera y te encuentras una mujer sola y le das un ride, estás coqueteando con el pecado. ¿Cuántos están aquí? No puedes coquetear con el pecado. Cuando de repente estás viendo la televisión y le pones para ver a muchachas en bikini, estás coqueteando con el pecado. Y ese coqueteo va a dar fruto. Ese coqueteo, ¿se acuerdan cuando usted tenía su esposa que era su novia? ¿Cómo le coqueteaba? ¿Cómo se coqueteaban el uno al otro? ¿Por qué? Porque tiene que ser. ¿Y ese coqueteo qué fue? Dio fruto. Usted se casó, tuvo sus hijos, gloria a Dios. Pero el coquetear con el pecado va a dar muerte. Por eso es que en muchos hogares cristianos no hay respuesta de Dios. Porque hay mucho coqueteo. Ay, el hijo llega y prende y pone los tigres del norte. Déjalo porque es mi hijo, déjalo. Y tú eres cristiano y en tu casa se escuchan los tigres del norte. Estás coqueteando con el pecado. Y Dios no podrá bendecirte. Dios no podrá vencer. ¿Por qué? Porque tú has permitido que el pecado coquetee y se enseñoree y se pase por tu casa como si nada. Deja que tu hijo que no es cristiano tome dentro de tu casa, maldiga dentro de tu casa. ¿Cuánto están aquí? Entonces hay un coqueteo en tu hogar. No puede cumplirse la escritura que en el Señor Jesucristo sea salvo tú y toda tu casa. Pero si tú no dejas de coquetear con el pecado, ¿cuándo el Señor va a entrar a poner orden en tu casa? ¿Cuándo el Señor va a entrar a transformar tu hogar? ¿Cuándo? Por coquetear. Mira lo que dice la Biblia, capítulo 6 de Proverbios. Capítulo 6 de Proverbios. Bendito el nombre de Cristo. Proverbios capítulo 6. Es necesario que hablemos del pecado, hermano. Porque muchas iglesias ya no hablan del pecado. Todo es amor, Dios es amor. Dios te ama, claro que Dios nos ama. Proverbios capítulo 6, versículo 27. ¿Lo tienen? Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Bueno, cuando yo hago los dominicales y yo busco para poner la imagen, solamente con ponerle en Google Brasil, te aparece el carnaval y aparecen mujeres como no tienes idea. Pues para eso te están tapando la pantalla. Esto no, Señor, yo quiero esta imagen nada más. ¿Cuándo está bien? Tienes que cuidarte. No coquetear con el pecado, porque el pecado trae muerte espiritual. El pecado trae daño. Tú puedes, el diablo tarda 15 segundos o 10 segundos en poner una imagen pornográfica en tu mente, pero tú batallas por muchos días para borrarla. Batallas por muchos días para quitarla. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué necesidad? ¿Para qué pecar? ¿Para qué coquetear con el pecado? ¿Qué necesidad? Tenemos que huir, dice aquí. Andará el hombre en fuego. Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. No puedes platicar con una mujer sola siendo tú casado. ¿Verdad? ¿Por qué? No puedes platicar con un hombre solo siendo tú casada. No puedes decirle a una joven, vente, vamos a platicar acá los ventas solitos, que nadie nos ve. Estás caminando sobre fuego. Tarde o temprano te vas a quemar. Estás coqueteando con el diablo. Estás coqueteando con el enemigo. Tarde o temprano
salir corriendo, sacarle la vuelta. Alábale, aleluya. Cuando viene aquella hermana chismosa, no tú, que está a tu lado. Cuando viene aquella hermana calumniadora, aquella hermana pleitista, y viene a ti y te trae un chisme calientito, cachetón, y te dice, déjeme le cuento. Tú estás parando la oreja, ¿no? Estás coqueteando con un demonio de murmuración. Y ese demonio de murmuración, tarde o temprano te va a tomar y va a arruinar tu vida. ¿Cuántos están aquí, hermano? Tienes que sacarle la vuelta. No te digo que no le hables, no. Cuando venga y te diga, ande, traigo un notición tremendo, la hermana fulana, el pastor, así. Espérame. Mejor vamos a platicar delante de ella, vamos a platicar delante de él. ¿Cuántos están aquí? No coquetees al pecado. No le coquetees al pecado. Sácale la vuelta al pecado. Huye. No puede andar el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. No puede. Se puede quemar tus pies tarde o temprano. Lo que el diablo quiere es ensuciar nuestra vestidura. Porque el diablo sabe que Cristo nos ha dado vestiduras blancas. ¿Cuántos dicen amén? Y eso sin duda. Porque su sangre poderosa nos emblanqueció. Y el diablo quiere ensuciarnos porque sabe el Señor. Sabe el enemigo que el Señor no puede aceptar pecado en su presencia. El diablo lo sabe. ¿Y qué quiere? Mancharnos con mentira, falsedad, calumnia, murmuración, chisme, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, borracheras, todo ese mugrero. El diablo quiere mancharnos y no vamos a permitirle que manche nuestra vestidura. No vamos a permitirle que pisotee esa sangre que fue derramada por usted y por mí. No vamos a permitirle que se burle. Porque lo que el enemigo quiere es que usted y yo le demos la cara al Señor, le demos la espalda. El diablo quiere que usted y yo nos rebelemos contra Dios. ¿Y cómo lo hace? A través del pecado, a través de la tentación, a través de la calumnia, a través de la murmuración, a través de tanto mugrero. Él quiere que usted y yo le demos la espalda al Señor, le volteemos la espalda, porque el Señor reprenda al diablo, porque mayor es el que está con usted y conmigo, más grande es el que está con usted y conmigo, más grande. ¿Cuánto es lo que? ¡Más grande! No hay pecado que pueda tumbarte, porque más grande es el Rey. Andará el hombre en brasas, caminará sin que sus pies se quemen. Caminará. Una jovencita que estuvo aquí en la iglesia estuvo trayendo un muchacho y yo le pregunté, oye, ¿es tu novio? No, somos amigos. ¿De veras no me echen mentiras? Ya ve que me gusta insistir. No me echen mentiras, no me echen mentiras. No, es mi amigo. Para el amigo se fue con él. ¿Palabra? No puedes andar sobre brasas y no quemarte. No puedes andar en fuego y no que tu vestido no se queme. ¿Cuántos están aquí, hermano? No, yo lo traigo, pastor. Yo lo voy a convertir. En rana lo vas a convertir. Yo lo convierto, pastor. Yo lo traigo. Una nueva modalidad. Muchos cristianos se van al mundo y traen mujeres para la iglesia. Para que se convierta, su esperanza, que se conviertan. ¿Quién dice traer a Galilea Montijo? No. Pastor, el Señor me dijo que Galilea Montijo iba a ser mi esposa. Para se la trae a la iglesia para que el Señor la convierta. No estás haciendo mal el asunto. ¿Y de mí te acuerdas? ¿Andará el hombre en brasas sin que sus vestidos ardan? ¿No me chupo el dedo? Yo no me chupo el dedo. Pregunté varias veces, ¿segura que es tu amigo nada más? ¿No son novios? Después me enteré que hicieron novios.
Después me enteré que se habían ido, se habían fugado. Ya se van a casar, qué bueno que ya se van a casar, pero se fugaron. No puedes dar el hombre en brasas sin que haya consecuencias. No puedes coquetear al pecado y salirte con la tuya. ¿Qué hizo Sansón? Estaba coqueteando. Si Abraham le dijo, ¿sabes qué? Que no te puedo decir. Ella le insistió y le insistió y le insistió. Oye, mira que yo quiero casarme contigo. Oye, pero tú no eres cristiano. No, pero mira que no. Y comienzan a portarse bien, se portan bien, sutiles, bien bonito. Hasta le llevan noche a la suegra, a la futura. Se portan bien. ¿Cuánto están ahí? ¿Por qué? Porque quieren, están seduciendo. El Señor no se equivoca. Entonces, hermano, tanto coquetear de Sansón le costó caro. Porque la primera vez salió y dijo, rompió aquellos mimbres como si nada y peleó. Segunda vez las cuerdas como si nada, pero la tercera vez él dijo, esta vez saldré como las otras y derrotaré a mis enemigos. Pero viene la respuesta divina, la respuesta bendita. Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No sabía. Yo te pregunto, ¿acaso quieres que la presencia de Dios se vaya en tu vida? ¿Quieres que la presencia del Espíritu Santo se vaya en tu vida? No, entonces no coquetees con el pecado. No coquetees. No coquetees. He platicado con mucha gente. Una persona en Estados Unidos me decía, hermano Alejandro, yo tengo muchos problemas con la pornografía. Ya vine a Cristo, pero vienen dardos de pornografía y todo. Y bueno, dos cosas. La primera, cualquiera que sea tu lucha que estés pasando, hay dos cosas, iglesia. Si tu lucha no es la pornografía, la mentira, la calumnia, la maldición, etcétera, el alcohol, la droga, etcétera, dos cosas. Primera, Dios permite que venga esa prueba porque el Señor quiere saber si tú eres fiel. Es porque el Señor quiere saber si tú le amas. La segunda es porque tú estás coqueteando en el pecado. Es porque de repente te volteas a ver a la hermana y le buscas por atrás, a ver, no sé qué le buscas. ¿Aló? Tú estás coqueteando. Entonces por eso el enemigo te ve y te avienta dardos. Porque estás coqueteando con el pecado. Estás coqueteando. Entonces no puedes darle tregua al pecado. Porque el pecado es sucio delante de Dios, no es agradable delante del Señor. Mira lo que dice la Biblia, segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Bendito el nombre de Cristo para siempre. ¿Cuántos están aquí? Yo no quiero que la presencia de Dios se vaya de esta iglesia. Yo no quiero que la presencia de Dios se vaya de mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, que te hable al pecado. Tengo que sacarle la vuelta al pecado. Huir. ¿Quieres que la presencia de Dios esté en tu hogar? Cierra las puertas al pecado. Cierra la puerta. Dile a tu hijo mío, te quiero mucho, pero aquí dentro de mi casa no tomas. Dentro de mi casa no maldices. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos alaban al que vive, hermano? Gloria a su nombre para siempre. Si le va a dar palmas, dele palmas, hermano. Dele palmas al que vive por los siglos. Bendito es su nombre. Gloria a su nombre para siempre. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Les promete libertad, pero ellos mismos son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es ese esclavo del que le venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero.
Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. No podemos coquetear el pecado, porque coquetear trae consecuencia, y consecuencia muy grave, consecuencia terrible. Una mujer que no es cristiana se viste bien rabona, raboncísima. Así que un día estaba esperando un taxi, estaba parado, y pasa el taxista y le pregunta: ¿cuánto están aquí, hermano? No puedes coquetear el pecado. No puedes coquetear el pecado. Y que en otra ocasión ya andaban queriendo llevársela, queriendo levantarla. Pero ella provoca. Ella, con su forma de vestir, coquetea el pecado. ¿Cómo los hombres te van a respetar si anda enseñando todo? Cuando te cases, te van a decir: ¿con quién te casaste? Con fulanita. Ah, la que tiene una debajo de la pompa. Oye, ¿tú cómo sabes? No, o sea, todo el mundo se lo enseña. Pero ya no le está gustando, hermano. Siempre que hablo de esta cosa se pone muy serio la iglesia, hermano. Se pone muy serio el asunto. No puedes coquetear con el pecado y salirte con la tuya. No puedes hacer maldad y decir: Señor, perdóname, y otra vez hacer maldad: Señor, perdóname, y otra vez, porque en una de esas, el Señor ya no te va a escuchar. ¿Cuántos están aquí, hermano? Y te lo demuestro bíblicamente. En una de esas, por tanto estar jugando, en una de esas el Señor ya no te va a escuchar. ¿Por qué dice la Biblia? Volviéndose a enredar otra vez en aquello, regresa para atrás. Y la palabra del Señor nos enseña en Marcos que cuando un espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo, y no lo hay. Y dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando regresa, no regresa solo, trae 7 demonios peores que él. Por eso no podemos coquetearle al pecado. Por eso no podemos coquetear, no podemos andar: hermano, nomás es una novelita, no se preocupe, una novelita nada más. Bueno, es una peliculita nada más. 2 o 3 mujeres en bikini ahí, nada más, tranquilo. Es un taquito de ojo nomás. ¡Aló! Tus taquitos de ojo te van a llevar al pecado, y el pecado te va a mandar al infierno. No puedes coquetear, no puedes coquetear. ¿Qué esposo le gustaría que su esposa no hubiera coqueteado? ¿Cuántos están aquí? Tampoco el Padre Celestial le gusta que nosotros coqueteemos con el pecado. Dígame si hay algún esposo aquí que le guste que su esposa esté enseñando. ¿Algún esposo levante su mano? A mí, pastor, a mí me gusta que mi esposa enseñe todo. No creo que haya. No creo que, y si hay, arrepiéntete. No creo que haya. Que tu esposa se pare enfrente y te pregunte: oye, me veo así. A ver, déjame sacar la regla, cómprate una regla, hermano. Déjame sacar la regla, abajito de la rodilla. Ah, está bien, está arriba de la rodilla. No, pégale un cacho de pelo. Pero es que no te pone mezclilla, aunque sea. ¿Aló? La jovencita, cuando se viste la jovencita, preséntese delante del papá. Le diga: papá, ¿te gusto así, papá? ¿Aló? Papá, mira, papá, ¿te gusto así? No, que se viste y se esconde para que no lo vean. Alábale, no puedes coquetear el pecado y salirte con la tuya. No se puede. Sansón creía que la tercera vez él se iba a salir con la suya como las otras veces. Él pensaba, decía: voy a salir otra vez y lo voy a derrotar, pero él no sabía
que el Señor ya se había apartado de él. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ok, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Vas otra vez. Viene, Señor, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. 1, 2, 3. Llega un momento en que el Señor dice, no más para ti. Qué peligroso es eso, mi hermano. Qué terrible. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Hebreos capítulo 10. ¿Lo tienen, hermano? Hebreos 10. Hoy yo siento una unción del Espíritu de Dios poderosa. Tengo que aguantarme de hablar en lenguas porque si no, no me entiende lo que le diga después. Pero tengo una unción del Espíritu de Dios poderosa. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No puedes coquetear al pecado. No puedes coquetear al pecado. Nosotros los cristianos tenemos el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios nos dio dominio propio, y ese dominio propio lo vamos a usar para darle la vuelta al pecado, para huir al pecado, a la tentación. Huir, correr, escapar. Dice la Biblia que la mujer ramera caza el alma del hombre, lo caza, lo prende con sus ojos. ¿Por qué? Porque coquetea. ¿No te has preguntado por qué la respuesta no llega a tu vida? ¿No te has preguntado por qué Dios no ha obrado en tu vida? ¿Por qué el Espíritu Santo no te ha bautizado? ¿No te has preguntado? Porque seguramente estás coqueteando con el pecado. Estás coqueteando de manera mínima o en manera grande, pero estás coqueteando con el pecado. Y Dios no comparte su presencia o su gloria con el pecado. Dios no la comparte. No te vaya a suceder lo que le pasó a Sansón. Esta vez haré como las otras. Iré y pelearé. Pero él no sabía que Dios ya se había apartado de él. Él no sabía que Dios ya no estaba con él. Qué triste vivir en esta tierra sin la presencia de Dios. Qué triste es al hombre caminar en esta tierra sin su unción, sin su presencia. Cuando empieza la adoración y empieza la iglesia a alabar en lenguas y empieza el Espíritu Santo a moverse, qué triste es ver gente indiferente. Qué triste es ver gente, ver jóvenes, jovencitas indiferentes. ¿Por qué? Porque están coqueteando el pecado y no pueden sentir la presencia de Dios. Cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, la presencia de Dios se va de nuestras vidas. Se va. Por eso David decía, David sabía y entendía. Y decía, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. Por tanto, crea en mí un corazón limpio. Renueva el espíritu recto.
no me eches delante de ti y no me quites tu espíritu, no me lo quites. Yo no quiero que el Espíritu Santo se vaya de esta iglesia. Yo no quiero que se vaya a vivir. Por eso tengo que exhortar contra el pecado. Por eso tengo que hablar contra el pecado. Por eso tengo que decirte que el pecado no es agradable delante de Dios. Y si tú coqueteas con el pecado, tarde o temprano vas a ser atrapado por él. Tarde o temprano te va a alcanzar. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué prefiere usted, iglesia? ¿Qué prefiere? ¿La muerte o la vida? No coquetee el pecado. Sáquenle la vuelta al pecado. Ya va a empezar la novena. Oh, no. Pecado ya no tienes autoridad sobre mí. Antes sí me movías al pantojo. Antes sí me llevabas a hacer, dijo el apóstol Pablo. Cuando estábamos extraviados en otro, hacíamos lo que no conviene, porque éramos esclavos del pecado. Pero venido Jesucristo, fuimos libertados del pecado. Por ende, el pecado ya no puede señorearse de la iglesia de Cristo. Ya no puede. ¿Cuántos dicen amén? Ya no puede, no puede. ¿Qué tenemos que hacer? Cerrarle las puertas al pecado. Cerrárselas. Y no dejar que coquetee. No dejarlo que se acerque. Sacarle la vuelta. Mujer, sigue vistiéndote indecentemente y verás que en la calle tarde o temprano alguien te va a decir: ¿cuánto cobras? ¿Cuánto están ahí? Jovencita, sigue vistiéndote indecente y verás que un día alguien te va a decir por ahí. ¿Cuánto están aquí? No puedes coquetear con el pecado. Sigue mintiendo y un día toda esa madeja de mentiras que traes te va a alcanzar. Sigue robando y tarde o temprano la policía te va a caer encima. Sigue haciendo cosas chuecas, tarde o temprano la paga del pecado. Hay una paga. Hay una paga. La paga del pecado es la muerte. Si tú sigues coqueteando con el pecado tarde o temprano te va a casar y te va a atrapar. Lo peor, se va a cumplir el verdadero proverbio: que el Señor reprenda al diablo. Porque la iglesia de Cristo no está puesta en la tierra para hacer lo que el mundo hace. La iglesia de Cristo está puesta en la tierra para que el mundo quiera lo que nosotros tenemos. Para que el mundo se convierta en nosotros, no nosotros al mundo. Tu compañero de escuela, tu compañero de trabajo se conviertan a ti, no tú a ellos. Tus vecinos se conviertan a ti, no tú a ellos. Tus familiares. Platicaba con la doctora Gabriela ayer, estaba hablando con la doctora Gabriela y me decía: hermano Ricardo, estamos batallando porque ya fui a una iglesia y en diciembre hacen posada, hacen, ¿cómo se llama? Cuando sale el diablito y el ángel, ¿cómo se llama? Pastorela. Dice la iglesia: bueno, ¿es iglesia cristiana o eso es qué? ¿Es católica o qué? No, porque es una iglesia bautista. ¿Pero cómo hacen eso? Cristianos que en diciembre se les convierten, hermano, y se largan a tragar tamales y buñuelos y besan al niñito Dios y agarran colación. ¿Aló? De cuando es que mi abuela me dio este niñito y me dijo que lo acostara y lo levantara, y lo acostara y lo levantara. ¿Aló? Coqueteando con el pecado. Coqueteando. Llega diciembre y todo el mundo se desconvierte. Solamente los verdaderos cristianos permanecen firmes y levantan la voz. Y le van a dar se han metido en problema, porque va donde el pastor y le dice: oiga, pastor, eso no es bíblico, eso no es catolicismo. Y le dice: tranquilo, hermano, cálmese. Es que estoy en una iglesia donde hay mucha Biblia. Gloria a Dios para el Señor.
Y luego le dije, hermana, ¿qué vamos a hacer pues? Dice, no, pues tenemos que empezar. ¿Sabe que voy a empezar aquí en mi casa? Digo, yo me comprometo a ir una vez por semana a San Luis. Yo me comprometo a ir una vez por semana a San Luis. Pero tiene que pensar muy bien y hablar con su esposo, porque esto es algo serio. Esto es algo serio. Yo soy capaz de ir hasta San Luis, hermano, y abrir una obra allá. ¿Cuánto dicen amén? Tenemos que sacarle la vuelta al pecado. El pecado no comparte con Dios, no alianza con Dios. ¿Qué comunión tiene Cristo con las tinieblas? ¿Qué comunión los ídolos con la casa del Señor? Ninguna. ¿Qué comunión el pecado con la justicia de Cristo? Ninguna. Entonces no podemos coquetearle al pecado, no podemos coquetearle. No debemos coquetearle al pecado. Mucha gente está dormida espiritualmente y no entiende, como decía el hermano Menéndez en la mañana, tanto que se ha hablado, tanto que se ha dicho, se ha enseñado, están dormidos. ¿Por qué? Porque el pecado los agarró, los arrolló y los tiene dormiditos. No sé, chiquito. Ahí quedes. Y la Biblia dice, despiértate tú que duermes, y la luz de Cristo te alumbrará. Despiértate tú que duermes. Sacúdete el pecado. Bendito el nombre del Rey. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 12. Gloria a su nombre para siempre. Hebreos 12. Regálenme un poco de agua al tiempo, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 1, ¿lo tiene? Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que ¿qué? Nos coquetea, mi hermano. La palabra serial significa coquetear. El pecado que nos coquetea nos asedia. Cuando dice el proverbista 22:6, instruye al niño su camino y cuando sea grande no se apartará de él. Ponle a tu niño chiquito corbata desde que está pequeño y cuando sea grande va a usar corbata. ¿Aló? Lo traes a la iglesia como si fuera el bosque, como si fuera ya al bosque. Ya nomás te falta que le traigas su pista o su tren y lo pongas aquí enfrente, para que el niño se divierta y esté tranquilo y no me delata. Alábale con el niño. ¿Ya nomás te falta eso? Dice el libro de los Hebreos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra quién, hermano. Al pecado no debemos de coquetearle, al pecado debemos combatirlo. Amén. Efesios capítulo 5 dice la Biblia, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que repréndelas. Hermano, el 24 nació Jesús. ¿Quién dice eso? La tradición católica. La iglesia cristiana no lo que es eso. Vénganse, vamos a tener posada, tráiganse su veladora, tráiganse su ¿cómo se llama la cosa que hay chispitas? Su luz de bengala, tráiganselo. Ya no más falta que traigan al niño para que lo adoren y que le canten el aroma se queme. ¿Aló? Ella puede llamar el hermano, el aroma se queme. ¿Cuántos están aquí? No podemos coquetearle al pecado. Reprendamos, porque el pecado nos quiere robar la unción, nos quiere quitar la unción. Como Dalila enredó a Sansón para quitarle la unción de Dios.
El diablo quiere quitarnos la unción, quiere robarnos la unción, no lo permita, porque esa unción es valiosísima. Esa unción no es suya ni mía, esa unción viene del tercer cielo, del trono de Dios. Entonces no coqueteemos al pecado. Póngase de pie esta tarde. Póngase de pie esta tarde.